Está avanzando la campaña, están avanzando las campañas para la elección judicial del 1 de junio. Yasmín Esquivel Moza es actualmente ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está en campaña para continuar como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y busca inclusive la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Yasmín, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Con el gusto de saludarlo a usted, a su auditorio. Pues efectivamente, sobre los temas de la reforma al Poder Judicial, ya el día de hoy estamos en el 7º día de la campaña. Sí, son 63 candidatas y candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yasmín, ¿por qué las personas deben votar por usted y no por los otros 62, las otras 62? Sí, mire, pues el objetivo de esta reforma, una de las razones por las cuales se da esta reforma, es por la percepción que tienen los ciudadanos acerca de sus jueces. Sí. ¿Cuál es esta percepción? Es una percepción de corrupción, de un trabajo incorrecto, inadecuado, un trabajo en donde la justicia pues es para aquellos que tienen recursos económicos para poder comprar al juez o pagar una defensa de abogados que tengan influencia. Esto ha sido recurrente. Las estadísticas de INEGI señalan que los jueces son los más corruptos solo después de la policía de tránsito, y esto no tan solo es una estadística de INEGI, sino también es una percepción generalizada de la ciudadanía. Ante esta situación se da esa reforma al Poder Judicial en ese contexto, en donde ahora se van a elegir por primera vez en la historia los jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular. Y esto es inédito, esto es histórico, y es importante la participación de todas y todos y de los jóvenes que apenas van a votar y será su primera vez. Pues es ocasión para que sea histórico, porque por primera vez este poder se va a elegir democráticamente con el voto ciudadano en las urnas. Y bueno, en mi caso, el objetivo fundamental es transformar la justicia, cambiarla, hacer una justicia eficiente, eficaz, cercana a los ciudadanos, cercana a la gente, una justicia de puertas abiertas. Es el objetivo, la transformación de la justicia, para que las personas conozcan y sepan quiénes son sus juzgadores, por quiénes van a votar, es fundamental. Y bueno, después yo de 40 años que estoy en el servicio público, de los cuales 25 en la impartición de justicia, conozco bien cuáles son las deficiencias y qué es lo que hay que cambiar para que en México haya una justicia cercana a las personas. Sí. Somos, en el caso de la boleta morada, porque al llegar a la casilla le van a entregar 6 boletas a los ciudadanos para la elección federal. Las boletas están identificadas por colores y después viene en forma numérica quiénes son las personas que van a contender. En forma alfabética está el listado y en la boleta morada es donde yo estoy contendiendo. Después viene la boleta para elegir a los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, un tribunal muy importante que es la primera vez que va a existir, y este tribunal se encarga de las quejas contra jueces y magistrados. Después viene la tercera boleta, que es la boleta para elegir a los magistrados de la Sala Superior, una boleta color melón. Sí. Posteriormente la cuarta boleta es la boleta azul, luego la boleta melón para elegir a los magistrados de Sala Regional, la boleta rosa para los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito y finalmente la boleta amarilla para los magistrados de los jueces de distrito. Sí. Así son las 6 boletas con diferentes colores para elegir a las personas que deban ocupar estos cargos. Sí, Yasmín Esquivel, esta es una oportunidad para que las personas sepan de las trayectorias, de los currículums, de las experiencias que tienen los candidatos a juzgadores en nuestro país. Antes, bueno, en el proceso anterior del sistema de justicia, pues poco se sabía de cómo se nombraban jueces, magistrados e integrantes del Poder Judicial.
Y en este caso, seguramente cuando busquen el nombre de Yasmín Esquivel, las personas que están investigando sobre los datos de los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les va a salir el tema de la tesis, Yasmín. ¿Qué estatus tiene el caso del supuesto plagio de su tesis? Seguramente muchas personas van a googlearla y va a salir esa polémica y va a haber alguna duda sobre su tesis. ¿Qué estatus tiene? ¿Qué le dice la audiencia sobre eso? Juan Carlos, ese es un asunto concluido. Sí. Es un asunto donde ya los tribunales, los jueces, determinaron dos cosas. Por una parte, que los derechos de autor de la tesis me corresponden y que yo escribí esa tesis hace 38 años, porque esto fue un tema de orden eminentemente político. Y por el otro lado, también los tribunales han determinado que la Universidad Nacional Autónoma de México no pueden sus autoridades invalidar algunos de los documentos proporcionados a lo largo de todo ese tiempo. Sí. Y todos esos 7 años donde estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México el bachillerato y la licenciatura. Ese es asunto totalmente concluido, Juan Carlos. Sí, Yasmín, pero me dice usted, los mexicanos tienen una percepción de que los jueces son corruptos. En este caso, ¿los tribunales que decidieron lo suyo, sí fueron honestos? Sí, en los tribunales tenemos jueces, magistrados correctos, honorables. Sí. En algunas ocasiones ha habido conductas inadecuadas, que son las que esencialmente se ha señalado por parte de la ciudadanía, de aquellos jueces o magistrados que han tenido conductas inadecuadas. Eso es una percepción distinta completamente. Sí. Ahora, por el otro lado, se analizaron todos los exámenes, las pruebas, los documentos, para llegar a la conclusión que hace un año yo dejé ese caso ya totalmente cerrado, porque hace un año fue donde se concluyeron todos los procedimientos. Sí. Donde yo fui sometida a todos a un juicio justo por funcionarios, por jueces, magistrados imparciales que determinaron finalmente que la tesis es una tesis que es correcta, que la escribí yo y que los documentos son totalmente válidos. Sí, ¿cómo entender Entonces, este asunto está concluido, Juan Carlos? ¿Cómo entender este doble rasero, Yasmín Esquivel, de decir, pues todos los jueces y magistrados son corruptos, pero en este caso, en el asunto de la tesis, sí fueron honestos? Bueno, en el caso concretamente de la tesis, sí, no hay un doble rasero, primero. Sí. Y en el caso de la tesis, es un asunto que está concluido y que es cosa juzgada, sí, que ya se acabó y que ya se resolvió por parte de los tribunales. Y lo resolvieron los tribunales, tanto federales como locales. En el caso que yo le estoy comentando de la transformación de la justicia, sí, es urgente e importante una transformación porque hay una percepción de la ciudadanía con relación a sus juzgadores. Y eso es lo que hay que cambiar. Lo que hay que transformar es que aquellos elementos que hayan tenido conductas inadecuadas no pueden continuar y que sea el pueblo de México el que elija democráticamente a sus jueces. sí, Y que los jueces le den cuentas únicamente al pueblo de México y no a una persona o a un grupo de personas que los haya nombrado y los haya llevado a esa posición. Sí, estamos platicando con la candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Yasmín Esquivel Moza. Su ex asesora de tesis, Marta Rodríguez, ha demandado a Enrique Graue y también al exdirector de la FES Aragón, Fernando Macedo, y hay una jueza que ordenó una indemnización de 15 millones de pesos para la señora Rodríguez. Ahorita está detenido el asunto, pero ¿qué opinión le merece esta demanda de Marta Rodríguez hacia estas personas y esta indemnización de 15 millones por el tema de la tesis? Mire, yo le quiero comentar, Juan Carlos, que yo desconozco sí, el expediente, desconozco la demanda, desconozco la resolución. Yo no tengo absolutamente, como ya lo comenté, nada que ver con este tema de la demanda que haya hecho una persona, la maestra Marta Rodríguez, en contra del señor Graue. Es un asunto entre ellos, yo no tengo absolutamente conocimiento de cómo está. Aquí lo más importante es que tenemos elecciones en más de 50 días. sí, En poco más de 50 días tendremos estas elecciones, Juan Carlos, en donde el domingo 1 de junio hay una cita de los ciudadanos con las urnas. Hay una cita con la historia de México, en donde esta reforma al Poder Judicial
Esta reforma se da para efecto de que tengamos una justicia cercana a la gente, una justicia de puertas abiertas, y que la justicia no sea solamente para las personas que tengan recursos para pagar un abogado, sino también para las personas que no lo tienen, y que se abran las puertas de la justicia y le deban los jueces y magistrados su cargo al pueblo de México. Sí. Es importante que ustedes, los medios de comunicación, están dando cuenta puntualmente de estas elecciones tan importantes, elecciones históricas, que estábamos acostumbrados, Juan Carlos, a hablar de cómo elegir al Poder Ejecutivo, al Legislativo, pero nunca se había hablado de elegir al Poder Judicial. Hoy tenemos esta oportunidad en donde los mexicanos y mexicanas, todos los ciudadanos arriba de 18 años, podemos acudir a las urnas. Pero algo que se van a preguntar tu auditorio y que no se ha tocado es cómo vamos a conocer a esos candidatos a jueces y magistrados. Eso es lo más importante. ¿Cómo conocer a los candidatos? Pues se van a conocer a través de una aplicación que va a ser el Instituto Nacional Electoral, en el cual se va a determinar de los candidatos, en el Instituto Nacional Electoral, una aplicación que se llama CPU. Sí. CPU, C, conoce tu candidato, P, practica tu voto, U, ubica tu casilla. Así es como van a conocer las mexicanas y mexicanos a través del código QR que está en la credencial de elector o en la página del Instituto Nacional Electoral con el número de sección electoral, van a conocer quiénes son los candidatos del lugar donde viven, los candidatos y candidatas, para que puedan revisar los currículos, la experiencia profesional, su trayectoria, y puedan elegir a los que consideren que es la mejor opción. Sí. Juan Carlos, me da mucho gusto saludar. Yasmín, permítame otra pregunta. Yasmín Esquivel, sí, se espera de un juez que sea objetivo, que sea imparcial. A usted, a Lenia Batres y a Loretta Ortiz se les diga a Morena. ¿Se puede esperar imparcialidad de alguien a quien se le liga al partido en el gobierno? Mire, aquí el tema es: los jueces y magistrados deben ser independientes de acuerdo a la Constitución. Sí. Siempre la Constitución señala que los jueces deben de obedecer a la Constitución, a las leyes y a lo que está en el expediente. Entonces, es importante señalar que una persona puede tener cierta inclinación por determinado movimiento o partido político. Sin embargo, dentro del ejercicio de la función, debe ser absolutamente independiente en el cargo que se desempeñe. En un Estado de Derecho, los jueces, magistrados, deben investirse de independencia. Sí. En mi caso personal, yo tengo 25 años en la impartición de justicia y siempre he sido una jueza totalmente independiente a cualquier factor económico o ideológico, de cualquier naturaleza, y así debe ser cualquier juez. Me da mucho gusto saludarle, Juan Gracias, Carlos. Yasmín Esquivel, candidata Muy buenos días. a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.